Bueno, esta mañana vamos a continuar con los atributos de Dios y el atributo que me toca hablar esta mañana es acerca de la paciencia de Dios. A ver si esto da. Okay, creo que sí. Entonces, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es un atributo que muchas veces pasa como por debajo del radar. Es un atributo del cual no se habla mucho. La mayoría de los comentaristas tienen problemas en separar este atributo de otros atributos. Y parte del problema o parte de la razón por la que esto es así es porque la paciencia de Dios, cuando aparece mencionada en la Biblia, y si yo puedo darle el teléfono mejor. Ya sé. Cuando aparece en la Biblia, aparece mezclada con otros atributos. Pero este es uno de los atributos de la naturaleza divina, tal como lo es la sabiduría de Dios, tal como es la bondad de Dios, tal como es la santidad de Dios. La paciencia de Dios es uno de los atributos de Dios que brilla en casi todas las escrituras. Y el aprender un poco o el aprender más acerca de este atributo nos permite a nosotros ver de una mejor manera cómo Dios actúa en su relación con los seres humanos, pero también cómo nosotros interactuamos o interpretamos no solo las acciones de Dios hacia el mundo, pero las acciones de Dios hacia nuestra propia vida. Y muchas veces, no sé ustedes, pero mucha gente que le dicen coloquialmente a la gente, no te atrevas a orar por paciencia. Porque, ¿qué pasa si tú oras por paciencia? Pero ese no es de lo que nosotros vamos a hablar aquí. Hay un problema ahí de entender lo que es la paciencia de Dios cuando la entendemos de esa naturaleza. A mí siempre oía eso, que no ores por paciencia porque viene la prueba. Porque se está pensando en Job, ¿verdad? Y la prueba de Job, como la Biblia habla de la paciencia de Job. Pero vamos a ver aquí de qué se trata la paciencia de Dios en las Escrituras. El autor, escúsenme señores, estoy usando muchas cosas yo aquí. El autor no solo cree que el autor dice que el asunto que hay cuando se trata de la paciencia de Dios es que aparece mucho unido a la bondad y a la misericordia de Dios. Entonces, como aparece unido a la bondad y a la misericordia, mucha gente piensa que la paciencia es parte de la misericordia de Dios. Entonces no lo ven como un atributo separado. Pero el autor cree que la paciencia de Dios es un atributo separado, aunque está relacionado, pero es separado a la misericordia y a la bondad de Dios. Y aquí menciona el autor en varios lugares donde aparece la paciencia de Dios. Yo he repartido montones de cosas aquí para todo el mundo, porque hoy vamos a hablar mucho de la Biblia. Bueno, tenemos una hora, Josué, así que si no, iba a terminar muy rápido. Entonces vamos a leer un poco de escritura, ¿verdad? Cuando ustedes vean que sale una escritura ahí, si usted la tiene, léala. El que tenga estas escrituras, Éxodo 34, 6, número 14, 8, Salmo 86, 15. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando escuchen la palabra tardo para la ira, esa es la palabra paciencia. Pero cuando te vaya a leer, diga qué versículo que está leyendo, ¿verdad? Para que la gente sepa. Éxodo 34, 6. Ok, el otro... Salmo 86, 15. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, tardo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ok, ¿y el otro? Números 14, 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye en leche y miel.
Cuando Dios estaba bregando con el pueblo de Israel, ahí es uno de los lugares donde vamos a ver ahorita donde más se exhibe esta paciencia de Dios en toda la historia de este pueblo. Pero se exige en toda la historia de la humanidad. Vemos, el autor dice, miren, la paciencia se mezcla o pudiera verse como una fase de la misericordia, pero se diferencia con la misericordia en algo muy, muy importante. Y vamos a mirar que el autor cita a uno de los teólogos puritanos que hablaba acerca de que definía la paciencia en una manera específica. Él decía, Dios poderoso, tan poderoso, y sin embargo es tan amable, es tan suave, es tan bueno. ¿Y cómo era posible que un Dios tan poderoso, que un Dios que era todopoderoso, fuera a la vez alguien tan suave, tan bueno? Nosotros sabemos del contexto humano que cuando hay un hombre que es muy poderoso, tiende a airarse bien fácilmente, ¿verdad? Y no voy a mencionar nombres, pero ahí Cruz era el presidente que tenemos ahora mismo y no le va a ir muy bien. Pero todos los hombres que son poderosos, si usted le hace algo malo, si usted se le cruza por delante de una mala manera, ¿cuál es la reacción? Fulminado instantáneamente. Y dice, hay un eslogan que dice, mientras más poder tiene el hombre, más fuerte es el asunto, más fuerte es el golpe que viene para atrás. Entonces tú cuando ves a alguien que es muy poderoso, ¿qué tiendes a hacer? Decíamos nosotros cuando estudiábamos en la escuela que el profesor supiera tu nombre es la felicidad, pero el que no lo supiera es la seguridad. Entonces dependía de qué tú estabas buscando. Dependía de lo que tú estabas buscando. Si tú querías estar seguro, mejor que ni te conocieran. Porque cuando tú estás cerca de alguien que tiene mucho poder, tú tienes que andar con paso fino. ¿Por qué tienes que andar con paso fino? Porque si te equivocas, va a haber repercusión. Y entonces este teólogo dice, y tenemos un Dios que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y todo poder, y es un Dios tardo para la ira. Entonces decía este teólogo, aquí hay algo especial que tenemos que pararnos a mirar. Hay algo especial. Y resulta que para el autor es justamente porque Dios es grande en poder que Dios puede ser paciente. Entonces el autor de este libro, Pink, tomando este teólogo, él saca una definición de lo que es la paciencia para él. Tomando en referencia a este autor puritano. Y él dice que la paciencia se puede definir como el autocontrol que Dios se impone a sí mismo. Es aquello que lo lleva a soportar a los malvados, a soportar gran injusticia y a refrenarse de castigarlo, de mandar su juicio de manera instantánea. Y para esto el autor mira a Nahum 1:3. Y si no se lo di a nadie, ahí lo dice. No lo tengo ahí, sí lo digo aquí. Nahum 1:3, que dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Es interesante que se mezclan estas dos cosas, ¿verdad? Tardo para la ira y grande en poder. Y de aquí es que viene la definición del autor de por dónde anda la paciencia. ¿Por qué la paciencia se diferencia de la misericordia? La misericordia es un atributo de Dios que va dirigido hacia nosotros. Dios nos ve, y Josué ha hablado mucho de esto en el pasado. Dios nos ve a nosotros en medio de ¿qué? De nuestra miseria, ¿verdad? Dios nos ve en nuestra miseria. Entonces la misericordia nos mira a nosotros en nuestra miseria.
tiene que ver con nuestra condición. Y porque Dios no ve nuestra miseria, Él se apiada de nosotros. La paciencia no nos ve a nosotros en nuestra miseria. Por el contrario, la paciencia nos ve a nosotros como lo que somos, como criminales, que hemos violado la ley de Dios, que hemos enfrentado y no hemos rebelado contra Dios. Somos criminales dignos de ser justiciados, castigados, dignos de ser eliminados. Así nos ve la paciencia en esa condición de que somos criminales y sin embargo Dios retiene su mano. Por un acto de su voluntad, Dios retiene su mano y no responde. ¿Ven la diferencia entre la misericordia y la paciencia? Todo lo de Dios se relaciona, ¿verdad? Pero son diferentes. El objeto de la paciencia de Dios es ¿quién? Dios mismo. Es el autocontrol que Él se impone. Entonces decía el autor que un rey que sabe cómo refrenarse, cómo controlarse a sí mismo, es rey sobre sí mismo y sobre sus súbditos. Porque es mucho más grande en poder cuando tú puedes tener autocontrol de ti mismo, ¿verdad? Y entonces el autor decía que justamente porque Dios es grande en poder, Él tiene esta característica. Decía, sigue diciendo el autor que, entonces yo buscando esta cuestión encontré algo de Spurgeon, y siempre a mí me gusta buscar algo de Spurgeon, porque es que Spurgeon es especial. Spurgeon era aquel que le decían el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Y Spurgeon tiene un devocional basado en este Nahum 1:3 que me llamó la atención. Y Spurgeon dice, y esto es como, imagínense esta figura, yo estaba buscando cómo poner esto en una figura, pero no me salieron bien las figuras, entonces decidí no ponerlo. Pero Spurgeon decía que cuando la misericordia llega al mundo, la misericordia viene montada en corceles alados y que los ejes de la rueda de sus carros están al rojo vivo de la velocidad con la que llega, con la que viene la misericordia. Pero cuando la ira de Dios se desata, avanza lentamente, con pasos pausados. Interesante. Dios es tardo para la ira. Pero cuando Él manda su misericordia, la manda así. Pero para la ira, Él es tardo. Gracias a Dios por eso. Porque por eso tú y yo estamos aquí. El día de hoy. Y seguía diciendo Spurgeon que la vara de la misericordia de Dios siempre estaba extendida en el brazo de Dios. Pero la espada de su justicia estaba envainada, agarrada por la mano de aquel que fue traspasado, cuya sangre fue vertida por los pecados de los hombres. La misericordia de Dios se da rápido, la ira de Dios viene lentamente. Y la razón por la cual Dios es tardo para la ira es porque Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que quiere que todos los impíos se aparten de su camino y que vivan. Dice Ezequiel 28, 23 y 33. 11. Un hombre es verdaderamente grande, como dije, y tiene verdaderamente poder cuando tiene autocontrol. Y esto nos habla a nosotros de la manera que Dios también quiere que nosotros vivamos nuestra vida, cómo nos relacionamos con las demás personas. Nosotros tenemos que recordar acerca de la paciencia de Dios y de esa misma manera ver cómo eso también cambia la manera como nos relacionamos nosotros con los demás. Hay una exhortación del autor
en donde dice, la mente débil se irrita rápidamente y quiere retribución instantánea. Pero es el hombre fuerte quien, enfrentando afrenta, enfrentando sufrimiento, detiene su mano y puede tener autocontrol. Spurgeon decía, Dios marca a sus enemigos. Él los marca, pero sin embargo no se apresura, sino que contiene su ira. Si fuera menos divino de lo que es, mucho antes había enviado todos sus truenos y vaciado toda la reserva de municiones del cielo. Mucho antes habría azotado a la tierra con los asombrosos fuegos del inframundo y la humanidad habría sido completamente destruida. Pero la grandeza de su poder nos ha traído su misericordia. Volviendo al autor del libro en el que estamos hoy, el autor decía que la paciencia de Dios, ya lo dije anteriormente esto en realidad ya, que la paciencia se distingue de que la misericordia, nosotros somos el objeto, en la paciencia Dios mismo es el objeto, porque es es el autocontrol que Dios tiene sobre sí mismo, ¿verdad? Pero ya esto lo habíamos hablado. Entonces, la misericordia termina en la criatura, la paciencia termina en Dios. Son dos maneras diferentes de ver las cosas. En apoyo a su argumento, el autor dice que justamente este fue el atributo al cual Moisés apeló. ¿Se recuerdan que cuando yo estaba hablando de la bondad de Dios, el ejemplo que usé para hablar de la bondad de Dios fue Éxodo 34? ¿Se recuerdan de esto? Cuando Moisés y Dios tuvieron esa conversación, que Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, que Dios lo puso en la hendidura de la roca. Bueno, el autor dice ahora con la paciencia, justo ese fue el atributo. Recuérdense de lo que pasó aquí cuando el pueblo de Israel pecó de gran manera en Caldés Barnea. ¿Se recuerdan lo que pasó? A ver, díganmelo ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿En Caldés Barnea? No, antes. Estoy hablando de antes. Cuando salieron de Egipto, ¿qué hicieron? El becerro de oro. Y Dios le dijo, lo voy a destruir. Lo voy a destruir y voy a hacer de ti una gran nación. ¿Y qué dice Moisés? Moisés apeló a Dios cuando estaban ahí. Cuando Dios le dice que iba a destruir, Moisés como mediador, como tipo de Cristo, se entra y en número 14, 17, 18 dice: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos. Estoy mal, yo lo dije mal. Es el número 14, 17, 18. Éxodo, excúsame, número 14, 17, 18. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columnas de nube, y de noche en columna de fuego. Y el 18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia. Ese era, ok, me equivoqué, era hasta el 18. Era hasta el 18. La iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los Ahí, hasta ahí. Moisés le dice, no, Señor, tú no puedes hacer esto. Pero él no apela, Moisés no apela a que el pueblo era bueno. Moisés no apela a que el pueblo merecía perdón. Moisés apela: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia. Es en ese atributo tuyo
que yo estoy apelando que tú perdones a este pueblo. Porque tú has estado en medio de este pueblo. ¿Y qué va a decir la gente? Después, es a Dios que Moisés le está apelando, por el mismo Dios, por la misma gloria de Dios. Él está apelando en base a Dios, no en base al pueblo. Él está apelando a la paciencia de Dios, porque era tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, este poder de autocontrol, dice el autor, también lo podemos ver en Romanos 9:22. Romanos 9:22, un pasaje que no sabemos mucho, que lo hemos usado mucho. ¿Se lo dije a alguien? Casi que no se oye nada. Dice Romano que Dios usó autocontrol en frente de esos vasos preparados para ira. Si Dios hubiera actuado instantáneamente y hubiera roto y hubiera eliminado los vasos que estaban preparados para ira, su propio poder no hubiera sido tan glorioso, no hubiera demostrado su propia gloria. Él demuestra su poder, él demuestra su gloria a retener su juicio sobre estos vasos que estaban preparados para la ira. Y aquí es que pareciera que el asunto de que nosotros, yo estoy un poco confundido con mi inglés y español counterintuitive, en contra de una razón simple. La razón simple diría: si eres mi enemigo, te desbarato. Y mientras más rápido lo hago, mejor. Y Dios, en Romanos 9:12, dice Pablo, ¿y qué si Dios retardó el juicio que tenía contra estos vasos que estaban preparados para ira? Dios impuso un autocontrol. Y al soportar esto, y al soportar que estos vasos para ira siguieran pecando y dilatar él su juicio, él mostraba su poder. Aunque esto pasa al mismo tiempo, ¿cuál es la posición de estos vasos de ira? ¿Cómo interpretan ellos la paciencia de Dios según Eclesiastés 8:11? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces, la impiedad, los impíos interpretan la paciencia de Dios como una licencia para seguir pecando, o como una indiferencia de parte de Dios, o como una debilidad de parte de Dios. O no hay Dios y no puede hacer nada, o si hay Dios no le importamos y no importa lo que hagamos, o Él está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Aunque los impíos interpretan la paciencia de Dios de esa manera, Dios demuestra su poder y su gloria en medio de su paciencia, a retener el juicio. A veces, recuérdense cómo estaban los hermanos en el cielo, cuando estaban todos, vinieron todos y estaban en Apocalipsis. ¿Qué le decían? ¿Cómo estaban ellos orándole a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a retener tu juicio? Pero eso estaba de parte del propósito de Dios, del plan divino de Dios, y eso traía más gloria en la infinidad de la historia. Eso va a traer más gloria a Dios, el que Él ejerza su paciencia. El autor continúa diciendo en Romanos 15:15 que no es solo un atributo, dice, es un título divino. Romanos 15:15. 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces el autor dice, este es un título divino. Él es el Dios de la paciencia. Y Él es el Dios de la paciencia, dice el autor, que Dios se denomina a sí mismo primeramente porque Dios es el autor y el objeto de la paciencia en cada uno de los santos, al cual se la da como una gracia, porque Él es porque esto es lo que Él es. Él es el Dios de la paciencia porque la paciencia de Dios es parte de su esencia divina. Él es el Dios de la paciencia, es parte de lo que eres, de quién es Él. Y también Dios se autodenomina así por mostrarnos a nosotros como un patrón para que nosotros lo imitemos a Él. Colosenses 3:12 y Efesios 5:1. Vestidos pues como los hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Efesios 5:1. No se lo di a nadie. ¿Qué? Discúlpame. Nadie lo tiene. Efesios 5:1. Cuando nosotros estamos en medio de una circunstancia en donde estamos frustrados por lo que nos han hecho a nosotros, en medio de una injusticia, nosotros debemos recordar que si tenemos el deseo de vengarnos, tenemos el deseo de actuar de inmediato, debemos de recordarnos de la paciencia infinita de Dios, de cómo Dios ha sido paciente con nosotros, cómo Dios ha tratado con nosotros en aquellos tiempos en los que tú y yo hemos tentado la paciencia de Dios. Como Dios le dijo a Israel, me han tentado 10 veces ya en el desierto, ¿verdad? Así quizás tú y yo hemos tentado a Dios 10 veces también en el transcurso de nuestra vida, y cómo Dios sigue siendo paciente con nosotros. Cuando estemos en medio de una circunstancia difícil, tenemos que recordarnos de esa paciencia de Dios y también actuar, tratar de imitar a Dios en términos de tener esa capacidad, de tener un autocontrol, de no actuar. Decía algo que decía Spurgeon en su devocional, que se me olvidó decirlo, que la única vez en la que la paciencia actúa es cuando la justicia demanda que se actúe. Cuando hay una demanda de parte de la justicia, entonces se actúa. Pero cuando no existe eso, se retarda. Según aprendimos hoy con nuestro excelente pastor, nosotros somos imitadores de nuestros padres. Amén. Que debemos imitar a Dios. Que ese versículo cae muy bien ahí. Sí, muy bien. Excelente, excelente. La paciencia de Dios, dice el autor, se ve por toda la historia de cómo Dios ha tratado con la humanidad. En primer lugar, el autor la ve antes del diluvio. ¿Se recuerdan en Génesis? Creo que ya es Génesis 9, por ahí. Cuando pasa antes del diluvio, los hombres han pecado de una manera tal que ya rebasaron todos los límites, y Dios, antes del diluvio, pone a Noé, pregonero de justicia, a predicar por 120 años, mientras prepara el arca, dándole chance, dando oportunidad de que la gente se arrepintiera. 120 años. Retardó su juicio sobre esa generación malvada que ya no tenía ninguna esperanza. Hay varios ahí, solo vamos a leer ahí. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, la paciencia de Dios se vio ahí cuando Dios retardó ese juicio por 120 años después de haberlo dado. Retardó esa acción por 120 años, pero sigue... Génesis 6. Ok, léete Génesis 6, ya yo iba a volar esa parte, pero está bien.
será 9. Usted puso Génesis 6:3. Noé construye el arca. 6:3. No, vamos a pasar esto, que ya es mucho. Solo quería decir, estos 3 versículos hablan de lo mismo. En ese tiempo, Dios da a Noé 120 años, y en 2 de Pedro, que está ahí, dice que en ese tiempo no era pregonero de justicia, es decir, que no estaba predicando. No era que Noé sencillamente estaba construyendo, él estaba predicando, él estaba diciendo a la gente lo que iba a pasar por 120 años. Más tarde, cuando el hombre prefirió adorar a la criatura más que adorar a su creador, como dice Romanos 1, cuando el hombre decide eso, en Romanos 1, Dios dice, en vez de inmediatamente destruirlos a todos, Dios retiene su juicio, dice que lo entregó a sus propios, a sus propios deseos, pero retuvo, no lo destruyó, sino que mostró su paciencia para esos pasos de injusticia. Y dice el autor que Dios sigue mostrando su paciencia en Hechos 14, 16, 17. ¿Alguien tiene Hechos 14, 16, 17? En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar por su propio camino. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando los lluvias del cielo y fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestro corazón. Entendemos esto, hermano. Cuando el hombre decide alejarse de Dios, blasfemar contra Dios, mirar a la criatura, rebelarse contra Dios, en vez de Dios mandar trueno del fuego. ¿Se recuerdan cuando los Boanerges que se le llaman? Los Boanerges, ¿se recuerdan a Juan y Santiago? Cuando iban con Jesucristo, que fueron a una aldeíta donde no le hicieron caso, ¿qué dicen ellos a Jesucristo? ¡Mándale fuego! ¡Destrúyelo! Y Jesucristo dice, ustedes no saben de qué ustedes están hechos. Entonces Dios, frente a esta humanidad que lo rechaza, que se rebela contra Él, que está totalmente perdida ante sus deseos, en vez de destruirlo, ¿qué hace Dios? Le manda lluvia, le sale el cielo, le da comida. Esa es la paciencia de Dios. Y cuando nosotros reaccionamos de cómo se ve la paciencia de Dios en cuanto a la historia de la humanidad, tenemos que pensar de nuevo en nuestras propias vidas, en nosotros mismos, en los momentos, cómo Dios es paciente. Y ahorita vamos a ver cómo es paciente con nosotros también. Y eso debe hacernos reflexionar de cómo nosotros vemos nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás. Dice el autor que la paciencia de Dios no solo se ve en nivel general, a nivel grandioso en toda la historia, sino que se ve de manera particular también en el trato de Dios con el pueblo de Israel. El autor comienza diciendo que Dios fue paciente con Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Y como dije, en un momento Dios le dice a ellos, cuando en las aguas de Mar, ¿verdad?, donde me tentaron 10 veces, a Dios tentaron en el desierto. Pero también fue paciente con ellos cuando ellos entraron a la tierra de Canaán. Y ellos entonces se volvieron a la idolatría y se rebelaron contra Dios hasta cuando llegó el exilio babilónico. Pero la culminación de su rebelación contra Dios se da cuando ellos crucificaron al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y Dios en todo esto pudo haber en cualquiera de estas circunstancias, y especialmente en la última, pudo haber dicho, más nunca en la historia vuelven a ser nación frente a mí. Pero en vez de eso, ¿qué hace Dios con la rebelión cuando ellos crucifican a Jesucristo? Que Él usa eso, usa la rebelión de Israel para llevar el evangelio a todos los gentiles, como dice Romanos 11:11. La rebelión de Israel fue grande y ha sido grande siempre contra Dios, pero Dios
siempre ha mostrado su paciencia para con ellos. Y dice Jeremías 31, del 35 al 37, que si los cielos no van a existir, si no va a haber sol, si no va a haber estrellas, si no va a haber nada de eso, entonces ese día Israel va a dejar de ser nación frente a él. La paciencia de Dios no solo se da en la historia, no solo se ve en el trato de Dios con el pueblo de Israel, sino que también se da hoy en día, se ve hoy en día en el mundo. En el mundo, dice el autor, se ve la paciencia de Dios. ¿Cómo se ve en el mundo? La gente está pecando a diestra y siniestra. Y sin embargo, Dios no lo está fulminando en el instante que pecan. Segundo, la pregunta, ¿por qué Dios no lo fulmina? Nosotros vemos en la Biblia qué pasó con Ananías y Zafira. Mintieron al Espíritu Santo y ¿qué le pasó? ¡Pum! De una vez. Bueno, Dios pudiera hacer eso con todo el mundo. Con todo el mundo pudiera hacerlo. ¿Y qué de los cristianos? Lo que llamamos de nuevo, Josué ha hablado mucho de esto. Lo que está pasando en las iglesias llamadas cristianas, en donde utilizando el nombre de Jesucristo, se acepta todo tipo de práctica inmunda, todo tipo de cosas, de rebeliones contra Dios, contra su palabra, en el nombre del cristianismo, en el nombre de Cristo. Dios puede fulminarlo a todos. Entonces, ¿por qué la justa ira de Dios no se derrama contra todas estas cosas? ¿Por qué no lo vemos? Mucha gente dice, usted no ha oído gente que dice, si es verdad que Dios existe, que me parte un rayo ahora mismo. Están blasfemando contra Dios. ¿Y por qué Dios no responde de manera instantánea? Dice el autor, porque lo que dice Romanos 9:22, que ya lo leímos. ¿Qué decía Romanos 9:22? Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre, Dios no hace esto. El autor sigue diciendo que la paciencia de Dios también la vemos en la iglesia. En la iglesia. Dice que nosotros tenemos que recordarnos que no hace mucho que nosotros éramos hacedores de maldad. No hace tanto tiempo que éramos hacedores de maldad. Y cuán pacientemente Dios soportó toda nuestra conducta cuando andábamos en el mundo. El autor dice también que ahora que nosotros somos, que la gracia nos hizo renacer para una herencia eterna en gloria, que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, dice el autor, ¿cómo respondemos nosotros a esto? ¿Cómo le retribuimos? Y él dice, cuán superficial es nuestra gratitud, cuánta tardía es nuestra obediencia, cuán frecuentes son nuestros retrocesos. Dios es paciente. Dios es paciente para con nosotros. ¿Alguien puede leer 2 de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Si no fuera paciente con nosotros, imagínate que Dios hubiera querido retribuir o responder hace 25 años atrás. ¿Cuántos de nosotros tuviéramos aquí? 50 años atrás, ninguno. Entonces Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie de su pueblo se pierda. Entonces Él es paciente. Esa es una de las razones por la que Dios es paciente con nosotros y con los suyos. El autor continúa diciendo
que ha dado esta parte de cómo vemos la paciencia de Dios en toda la historia, cómo la paciencia de Dios de manera particular con el pueblo de Israel, cómo la paciencia de Dios en el mundo, incluyendo la iglesia, y a la luz de la experiencia, nosotros, él le llama la divina experiencia, nosotros, esto debe llevarnos a nosotros a pedirle a Dios para que nosotros podamos meditar sobre esta excelencia de Dios y que aprendamos a imitar a Dios para que ablande nuestro corazón en cuanto a cómo nosotros nos comportamos el uno por el otro. Que podamos llegar, dice el autor, que podamos llegar a aprender la paciencia de los santos. Y esto lo dice en Apocalipsis 14, 12. ¿Cuál es la paciencia de los santos de Apocalipsis 14, 12? ¿Qué dice ahí? La paciencia de los santos, Apocalipsis 14, 12. Si no me equivoqué, es 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia de los santos. El llegar al punto de que nosotros verdaderamente sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, y que perseveramos haciendo el bien. Que nosotros lleguemos a comprender, a aprender esta paciencia de los santos. Y que busquemos imitar este atributo como se nos dice en Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y en qué contexto Jesucristo da esto? En el contexto que nosotros debemos de aprender a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos odian. Porque dice Jesucristo, si le hacemos bien a los que nos hacen bien a nosotros, ¿Qué tiene de más? no vale nada. ¿De qué de especial eso? ¿Qué especial tiene? Todo el mundo le hace bien al que le hace bien a ellos. ¿Qué tiene? Pero cuando amamos a los que nos aborrecen, cuando hacemos bien al que no hace mal, entonces eso tiene mérito de traerle gloria a Dios. Dios soporta mucho a los malvados a pesar de sus pecados. Y el autor dice, y entonces tú, porque te hagan una afrenta, te vas a enojar y vas a querer vengarte. Cuando Dios ha soportado a estos vasos de ira por tanto tiempo y por tantos pecados. En resumen, el autor habla de la paciencia de Dios como un atributo particular de Dios que se difiere de la bondad de Dios y de la misericordia, ¿verdad? Hablamos de que la paciencia de Dios no es el retraso del juicio de Dios, no solo es el que Dios no actúe de manera inmediata, sino que la paciencia de Dios es parte de la naturaleza divina y es un atributo poderoso de autocontrol que Dios se impone a sí mismo, el cual, como dije, es parte de su sustancia divina. Y esto, el autor usa la Biblia para demostrarlo a través de la historia, de manera grande, pero también de manera en la vida personal de las personas. Para cada uno de nosotros, la pregunta es cómo un mejor entendimiento acerca de lo que es la paciencia de Dios cambia nuestra propia manera de mirar las acciones de Dios, cómo funciona la justicia de Dios, pero también cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas en nuestro crecimiento personal. Cada uno de nosotros que tiene una mejor idea de lo que es la paciencia de Dios puede entonces entender mejor acerca del perdón divino, acerca de la relación de Dios con las personas.
Y si Dios elige ejercer su paciencia a favor de pecadores, también nosotros debemos aprender a imitar a Dios cuando nos enfrentamos a situaciones en donde nosotros somos los que somos objeto de ser maltratados, de ser malentendidos, de ser vituperados. ¿Cómo reaccionamos? La paciencia de Dios no es, no muestra a un Dios que actúa por pasión, que actúa por sentimiento, sino que muestra a un Dios que actúa deliberadamente, que actúa por decisión, de manera deliberada y de acuerdo a su plan divino. Y así el cristiano debe aprender a no actuar por sentimiento. Nosotros todos somos dados a actuar por sentimiento. Óyeme, es como una chispa que se enciende. Entonces vamos a aprender cómo apagar esa chispita un poquito y no actuar por sentimiento, sino actuar por decisión, con propósito. Como Dios actúa con propósito, así nosotros debemos actuar con propósito y entender que, como dice la palabra de Dios, mía es la venganza, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos la venganza al Señor, dice otro versículo que cuando le damos ese vasito de agua, de agua fría, ponemos ascuas de fuego sobre la cabeza. Cuando tú respondes como cristiano, le pones ascuas de fuego sobre la cabeza de la otra persona. No pueden entender por qué tú estás respondiendo así. Entonces, que Dios nos dé a nosotros ese entendimiento, que nos dé esa fortaleza, porque recuérdense, la paciencia de Dios viene de que Dios es ¿qué? Grande en ¿qué? En poder. En poder. Es del poder de Dios. Pareciera que la paciencia de Dios viene de que Dios es débil, o de que Dios es blando, misericordia. Eso. No, es de que Él es poderoso. Porque Él es poderoso, Él puede ser paciente. La paciencia no es debilidad. La paciencia es lo contrario. Muestra el poder de Dios en acción. Dios decide, porque es poderoso, no responder. Entonces, ese es el resumen de la paciencia de Dios. Josué.